Seguimos en el Evangelio de Lucas y venimos viendo cómo el Señor viene caminando y transformando la vida y corazones. Lucas capítulo 7. En cuanto lo tengan listo, si nos ponemos en pie, vamos a leer. Es un pasaje un poquito largo, pero es muy importante que tengamos la historia completa. Es una narración hermosa que el Señor, nuestro Dios, guíe nuestra mente y corazón. Lucas 7, y vamos a leer desde el versículo 36 y hasta el 50. Voy a pedirles que lo hagamos de forma alternada, aunque yo voy a seguir leyendo con todos por razones de que se escucha en la grabación, y pues agradecemos y acompañamos a nuestros hermanos que ven siguen esta reflexión bíblica. Algunos de nuestros hermanos están fuera del país inclusive y han mandado saludos a la iglesia Dios es Amor. Así es de que vamos a hacerlo de forma alternada. Les pido a mis hermanas que lean los nones, con mis hermanos los pares, y nos unimos todos en el versículo 50, por favor. Así es que Lucas 7, del 36 en adelante, dice así la escritura: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, a sus pies, y los ungía con perfume. ¿Qué pasas? Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: Di, maestro. Un deudor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, y dijo: Pensó que aquel a quien perdonó más. Y al que él dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los he enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. No me ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. En la reflexión que hoy haremos delante de ti, suplicamos la guía y dirección de tu Espíritu Santo. Habla a nuestras mentes, habla a nuestro corazón, y permítenos, Señor, ser responsables y sensibles a este llamado y a actuar y vivir como tú quieres que lo hagamos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ocupen sus lugares, por favor. Todo el capítulo 7 que hemos estado analizando y que en este momento terminamos, llega en un punto climático en este párrafo que acabamos de leer. Todas las historias que hemos venido leyendo, como el caso del centurión, como el caso de esa resurrección de la allá en Naín, o el caso también cuando los discípulos de Juan el Bautista van a ver a Jesús. Van todas estas narraciones entrelazadas de tal forma que tienen un mensaje muy importante que vale la pena que este día, hoy lo meditemos nosotros delante de esta escritura. Hay unos temas fuertes confrontaciones que se presentan en esta dinámica de la narración. Básicamente podemos identificar a los personajes.
una mujer, un fariseo, y el personaje principal que tenemos que observar es Jesús. La historia que acabamos de leer nos cuenta acerca de un evento que es por demás significativo, y es el hecho de que, fíjense que un fariseo, a quien Jesús había estado, de quienes Jesús ya en cierto momento había estado hablando, y aquellos hombres que habían estado ya atacando a Jesús con sus palabras, con sus dichos, ahora uno de ellos le dice: quiero que vengas a mi casa, ven a cenar a mi casa. Es bien interesante esta reflexión, ¿no? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta el contexto en el que se están dando las cosas. Todas las narraciones que nos han estado contando el Evangelio de Lucas nos han venido diciendo quién es Jesús, qué es lo que está haciendo, y empieza a haber muchas opiniones acerca de quién es Jesús. El mismo pasaje que hoy tenemos en el capítulo 7 nos cuenta algunas historias de quién era Jesús. ¿Se acuerdan cuando leíamos la historia de la resurrección del joven de Naín? ¿Qué opinión había de la gente acerca de Jesús? En cierto momento dijeron: Dios ha visitado y están reconociendo a Jesús como profeta. ¿Qué otra opinión había de parte de la gente? El viernes pasado analizábamos un poquito de esta historia en nuestra reunión de oración, y les pido nada más que me acompañen para tomar el contexto. Está en el mismo capítulo 7, para que veamos qué opina alguna gente acerca de Jesús. Y en el versículo 34, vean lo que dicen de Jesús. Gente. Por ahí habían criticado ya a Juan el Bautista, pero aquí este punto es específicamente acerca de Jesús. Este hombre, dice el versículo 34, este es un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Esta es la opinión de alguna gente. Esta es la opinión que tienen algunos acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque veían a Jesús comiendo con gente ingrata para muchos, viendo a Jesús indeseable para otros, viendo a Jesús estando con publicanos. En el capítulo anterior hay una cena que tiene con publicanos, aquellos mal vistos por ser aquellos cobradores de impuestos, aquellos que se prestaban a fraudes, aquellos que hacían trampa, y con ellos se juntaba Jesús. Y a la lista con los que convive Jesús se suma un fariseo. Esta es tremenda la historia, ¿no? Ahora, entra un fariseo con alguien que invita a Jesús y lo lleva a su casa. Abre sus puertas, abre el refrigerador, diríamos, y le invita a comer. Y es en el contexto de este alimento donde se da la historia, una historia que me parece muy hermosa, una historia que me parece muy tierna, donde este Jesús que se ha mostrado como hacedor de milagros, este Jesús que es poderoso en señales, este Jesús que es poderoso en enseñanza y en interpretación de palabra, ahora se digna a entrar a la casa de ese hombre, de ese fariseo. ¿Cuáles eran las intenciones por las que este hombre lo invitó? No lo sabemos, no se dice por qué, pero en las actitudes que se pueden percibir aquí, nos dan señales claras acerca de que no eran las mejores de sus intenciones. En primer lugar, el texto que nos permite entender claramente cómo hay una mujer que es literalmente, dice aquí, reconocida por su comunidad como pecadora. Hay otro hombre que se asume a sí mismo como justo y recto delante de Dios, según sus normas. Y está Jesús, que nos va a revelar un mensaje de amor y misericordia. Dice el escenario que hemos analizado, que según la costumbre que tenían en el oriente, en la zona donde vivía el tiempo de Jesús, que la gente se sentaba a nivel de piso para comer. Las mesas no es como nosotros las tenemos con nuestras mesas altas y sillas altas. Es algo realmente difícil cuando hemos tenido la oportunidad de convivir con comunidades de Oriente y que nos invitan a comer y que estamos a nivel de cancha o en algún restaurante que vamos.
Realmente es algo difícil para nosotros pensar comer a ese nivel. Ayer tuvimos, por cierto, un día de campo muy hermoso. Doy gracias a Dios por la vida de la iglesia y tuvimos un tiempo especial. Y varios de nosotros nos sentamos a nivel de pasto. Comimos sándwiches, tortas, tamales y hubo muchas cosas, pero no es cómodo quizás estar en ese nivel. Pero así era la costumbre. Y entonces esto explica por qué se da esta narración de una forma fluida. Porque la costumbre era sentarse, poner los pies de lado y tener cierta forma de recargarse en una mesa y de allí tomar los alimentos que se iban presentando para comer. De pronto, tenemos una escena que cambia, que transforma completamente el escenario. Fíjense, la casa de un fariseo, la casa de alguien que es reconocido públicamente por su actitud ante el Señor, ante la Escritura, por su forma de vida y su función de explicar y entender que la gente entendiera el mensaje de Dios. Esa era la función de estos hombres. Se decían rectos, se decían justos, se decían en su forma de práctica apartados, separados de todos aquellos. Ellos no se acercaban para nada a cualquiera que pudiera parecer indigno, que los pudiera contaminar. Para nada le iban a hablar a una mujer, para nada se iban a acercar a alguien en lepra, para nada se iban a acercar a alguien en necesidad, para nada. Y es en esa casa, y es en ese espacio donde interrumpe una mujer a vista de todos, indigna delante de él. Dice el texto bíblico, el versículo 37, que una mujer de la ciudad reconocida, no era si pensamos que fuera Capernaum como una opción viable, no era una comunidad tan grande, pero una comunidad que reconocía a sus personas y a esa mujer la tenían como, ven ahí, pecadora, a vista de todos. Entonces, una pecadora en casa de ese fariseo. ¿Por qué estaba allí? No iba a ver a ese hombre fariseo, porque supo, dice el mismo texto, que ahí estaba Jesús. Este texto me gusta mucho, que nosotros podemos apreciar cómo se reconoce sin lugar a dudas a alguien por pecadora. Algunos han tomado la libertad, quizás comparándolo con otros textos, y dicen, esta mujer era pecadora porque hacía tal o cual cosa. Algunos la acusan hasta de prostituta. La verdad no lo dice Lucas quién era, qué hacía. Si era una mujer infiel, si era una mujer esposa de un publicano, si era una mujer, ¿qué era? No sé. A vista de la sociedad, era pecadora. Y ese es el punto principal. Una mujer pecadora a la vista de la sociedad, indigna a la vista de la sociedad y mucho menos a la vista de este fariseo. Y el texto aquí nos deja muy claro contraste a esa actitud que hay de la sociedad de ver y tratar a esta condición. Esta es la forma como Jesús mira a un pecador, cómo trata a un pecador. Y eso es para mí este mensaje de amor tan grande que nos recuerda todo lo que la Escritura, el texto bíblico podemos encontrar del amor de Dios y el plan y proyecto de Dios para que en un momento dado un pecador reconozca a Jesucristo y cambie. Y cambie. Y ese es el texto que aquí nosotros tenemos delante de nosotros porque es gesto de amor de Jesús que nos va a dar una lección de vida hoy para nosotros. Yo fácilmente podría identificarme bajo ese mismo modelo de la mujer. Cuando reconocemos una vida que delante del Señor, nadie se puede parar. Dice el mismo texto, no hay justo, ¿qué dice? Ni aún uno. Dice también en Romanos que por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Tenemos una condición que nos da claridad perfectamente cuando todos pecamos, pero estamos destituidos, no hay una posibilidad real. Dice en Juan, es más fuerte lo que dice Juan, dice que
hemos pasado de una condición cuando estamos en Cristo, de estar muertos, de pasar a vida. Ahí nos podemos ir identificando. Cuando nadie puede decirse yo soy diferente de esa mujer que se planta aquí en la narrativa bíblica. Porque dice el texto bíblico que la paga del pecado es muerte. ¿Quién queda fuera de esta posibilidad? Nadie. Nadie de esa condenación. Sin embargo, lo que vemos aquí es un momento especial de amor y misericordia de parte de Dios cuando Jesús viene al mundo, cuando Jesús camina entre la gente, cuando Jesús se acerca a publicanos, a pecadores, a indignos, a todos aquellos despreciados por una sociedad. Por eso me identifico, porque el día que el Señor me vio con ojos de amor y misericordia y me atrajo con sus lazos de amor, es el día más especial para mi vida. Y es el día que nosotros tenemos también que estar recordando y reviviendo ese momento especial, porque tal cual pudo haber sido esta mujer que para muchos no es digna de misericordia. Ni siquiera de poner la mirada, fíjense, ni siquiera de poner la mirada en ella. Ni siquiera. Hay un momento donde Jesús le dice, mira a esta mujer. Voltea el rostro para que la veas. Porque un hombre que desde su punto de vista se sentía en otro nivel, ni siquiera se dignaba a mirar esa situación. La respuesta y reacción cuando esta mujer pecadora entra a la casa es tremenda. Porque se nota por sus hechos, se nota por el aroma que cambió. Dice que ella cuando supo que estaba Jesús allí, quiso acercarse a él. Y llevó de donde, no dice de dónde fue, llevó un frasco de perfume. Se reconoce por el texto bíblico que es un perfume caro. Se reconoce que lo que ella hizo, estando Jesús a nivel de piso, con los pies hacia atrás, se tira hasta el piso, abre o rompe el frasco, vierte el perfume, empieza a frotarlo en los pies, besa los pies y llora en abundancia. Esa mezcla de momento, de aroma, de lágrimas y de acción, cambia completamente el escenario, que es lo que estaba pasando en esa cena especial para Jesús. Porque esa cena especial fue preparada por Dios para los pecadores arrepentidos y que están en gratitud con su Dios. Que no hay nada para un corazón agradecido que le impida acercarse a los pies de Jesús. La respuesta del fariseo es impresionante. Es impresionante porque a nosotros nos deja claro quién es este hombre y cuál es su condición. Dice el versículo 39 que cuando vio esto el fariseo, cuando vio el fariseo que le había convidado y dijo para sí, lo pensó en su interior como muchas veces lo hacemos. Si fuera profeta, hablando de Jesús, si él fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esa que le está tocando. ¿Y qué es? ¿Qué dice? Pecadora. Si fuera profeta. La duda. Por supuesto que este hombre que había invitado a Jesús, entonces tiene una de las muchas personas que tienen dudas acerca de quién es Jesús y qué es Jesús. Y nosotros tenemos delante de nosotros esta oportunidad de ver que Jesús se revela aquí con poder y con autoridad. Y lo hace de una forma magistral. Porque Jesús aquí nos empieza a revelar una manera de enseñanza que, lejos de ser enigmática, trata de ser tierna. Cuando a través de una enseñanza, por una narración conocida como una parábola, le va a enseñar a un maestro de la ley, a un fariseo. Y le dice en 40, entonces Jesús le dice al fariseo, Simón, te voy a decir una cosa, di maestro, dice Simón, ¿no? Dime maestro. Ahí te va la parábola. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía
500 denarios. Hay quienes calculan y pueden decir que, vamos a decir que todo el equivalente a un año de salario. En México no acostumbramos mucho en calcular en el año completo, en otros países sí te dicen, yo gano al año tanto, ¿no? Pero podemos hacer cuentas, sácale cuentas, semanas, quincenas, catorcenas, mes, como cobres, todo ese dinero que lo debieras a una persona, un año. Y otro debía un mes de salario. Dice que ambos tenían algo en común. ¿Qué era? No podían pagar. Ambos estaban imposibilitados de pagar. El versículo 42 dice, pero no teniendo ellos con qué pagar, palabra especial, perdonó a ambos. Es una parábola, le hace la reflexión y viene la pregunta. Dime, Simón, ¿cuál de ellos va a amar más? ¿Cuál de ellos va a sentir más gratitud? ¿Cuál va a tener más razones para decir gracias? Simón responde, dice, pues yo creo, dice el 43, que aquel a que le perdonó más. Y le dijo Jesús, bien, rectamente has juzgado. Cuando leí este pasaje me acordé de aquel momento cuando el rey David, ciertamente es confrontado por Natán ante uno de sus pecados tremendos, reconocidos en la Escritura, y con las propias palabras de David, cae en las redes de Natán y se declara culpable. Porque aquí el propio Simón, con su juicio, dice, al que más se le perdonó, ese es el que tiene más gratitud en su vida. Y aquí es donde vemos cómo la escena cambia a una forma maravillosa. Pues efectivamente, Simón. ¿Ves a esta mujer? Le dice Jesús. ¿Ves a esta mujer que está aquí? La que está aquí tirada, la que está aquí llorando, la que está haciendo la escenita para muchos, incómoda. ¿La ves a ella? Sí. Dice, fíjate lo que ha pasado. Tú, Simón, me invitaste a tu casa. Y de acuerdo a las costumbres, eso no nos lo dice, pero nosotros tenemos que saber, de acuerdo a las costumbres de la época, ¿qué es lo que se esperaba? Que alguien recibiera, que fuera un buen anfitrión. Nosotros lo hacemos. Alguien va a tu casa y pásale un vaso de agua, siéntate, la clave de Wi-Fi, todo lo que necesites para que estés cómodo, ¿no? Porque ahora ya no pueden estar sin una clave o un conector o un cargador. ¿Qué necesitas? Bueno, dice, ¿sabes? Se esperaba que cuando yo entrara, alguien me lavara los pies. Y tú ni tantita agua me diste. Ni siquiera una toallita de esas que usan para los bebés, ¿no? No me diste beso al saludar. Una forma y práctica de bienvenida al hogar. Y la podemos ver desde el Génesis. Desde el Génesis podemos ver estas costumbres de Oriente, cómo la hospitalidad era importante. Cuando alguien le caía de visita, no era de chin, ya llegó alguien. No, pásale a la sombra, agua, comida. Hay muchas narraciones bíblicas que nos cuentan esto. ¿Qué más? No me diste un beso de saludo. No me reconociste como igual. ¿Qué más hizo? No me ungiste, no me bendijiste, no me diste la bendición de la unción de un aceite ni siquiera barato. En cambio, esa mujer, desde que llegué, no ha parado de vertir ese aceite, de llorar y con sus lágrimas limpiar mis pies. Y con sus cabellos estar secándolos. Ella no venía con otra cosa más que con su vida entregar al Señor. ¿Qué contrastes tan tremendos tenemos aquí en la Escritura? Contrastes tremendos donde nosotros podemos ver que Jesús, el Evangelio vivo, está cambiando todo el escenario. Y es aquí donde nosotros podemos ver cómo el Evangelio tiene esta posibilidad niveladora, dice un texto de un personaje. El Evangelio nivela. Todos somos pecadores, todos estamos con un destino hacia la muerte. No hay nadie que se escape por sus propios méritos. Pero aquel a quien Jesús
cambia, da otra posibilidad de vida. Hay otro futuro para esa persona. Allí en esa casa se habían nivelado las cosas. El hombre que de pie ni siquiera digno de ver a esa mujer es puesto al mismo nivel de la mujer, al mismo nivel de oportunidad, al mismo nivel de tener a Jesús delante de él. El texto bíblico cierra de una forma maravillosa y hoy nos da una oportunidad de reflexión acerca de la oportunidad que tenemos cotidianamente nosotros como pueblo de Dios. Dice que el versículo 47, por lo cual te digo, sus muchos pecados le son perdonados. No fue perdonada por el hecho de haber llegado con el perfume, romperlo y bañar. Ella ya había recibido ese mensaje del Señor. Ella había recibido una palabra de aliento y de esperanza. Ella había recibido ese mensaje que cambia y transforma su vida. Ella, reconociéndose a sí misma como pecadora, como gran pecadora, ahora se reconocía como la gran beneficiaria de un perdón enorme que había recibido de parte de Dios, de parte de Jesús, como reacción natural. Es una reacción doxológica, es una reacción de darle gloria a Dios por todo lo que Él le estaba permitiendo vivir. No paraba de agradecer y de bendecir a su Señor. Tus pecados te son perdonados. Una traducción quizás más precisa puede decir, tus pecados han sido perdonados desde el pasado. Desde la eternidad ese pecado había sido perdonado en la vida y en la obra de Jesús. Y ella estaba recibiendo allí una declaración de frente del Señor, que ella era vista con ojos de amor y misericordia. Las reacciones lógicas de la gente que estaba en la mesa, amigos importantes, dignatarios quizás de la ciudad, y se preguntan, ¿quién es este? ¿Quién se cree este que puede perdonar pecados? Los que estaban juntos, dicen ahí en el versículo 49, comenzaron a decir, ¿quién es este que también perdona pecados? Jesús voltea, ve a la mujer. Aquí le habla directamente a ella. Si ven, todo en el pasaje no le había hablado. Habría referido, le había dicho al fariseo, mira, ve, tú hiciste, pero en ese momento Jesús directamente la ve y le dice a esta mujer, mujer, tu fe te ha salvado. Qué palabra tan tremenda. Saberse visto, saberse atendido por tu Señor, saber que te vio con ojos de misericordia, saber que no te rechazó y no te pudo haberlo hecho, quizá en la posición que estaba. No, reconoció la acción maravillosa que estaba sucediendo allí, un acto de adoración de una mujer arrepentida, de un pecador arrepentido que se presenta ante el Señor y le dice, gracias, gracias por esta oportunidad de vida. Jesús la despide. A lo mejor sabía que no era bienvenida esa mujer más en ese lugar. Pero Jesús no la deja ir sin antes darle la palabra más especial que puede haber para un pecador arrepentido. ¿Cuál es? Ve en paz. Muchas veces como creyentes tenemos muy clara una fecha, tenemos muy clara un momento para muchos. He oído que hace poquito oí un hermano que decía, tengo 40 años de haber recibido al Señor. Tengo ese claro detalle que tiene esa fecha marcada. Algunos podemos no tener una fecha muy precisa,
Pero hoy es un buen día para recordar lo que el Señor ha hecho en tu vida. El Señor nos ha mirado con ojos de misericordia. Y no solo en esta condición pecadora de una sola vez y para salvación, sino cada vez que una persona que se sabe vista por el Señor puede hacerlo con confianza y acercarse cotidianamente. ¿Cuál es tu situación? ¿La salud? ¿La enfermedad? ¿El dolor? ¿Las relaciones familiares? ¿La economía? ¿La incertidumbre de vida? ¿Qué viene al futuro? Yo lo único que puedo ver en el texto bíblico es que cualquier persona que se acerca al Señor y lo hace con fe, su Señor no lo rechaza. Tu Señor no te deja. Puedes acercarte confiadamente al Señor, seguro de que tu Dios te mira. La sociedad podrá pensar lo que quiera. Los que rodean, inclusive cerquita, pueden pensar diferente. Algunos los llamaron locos. Algunos cristianos los llamaron que estaban fuera de sí, que venían a distorsionar y a conmover una ciudad. El mundo seguirá viendo de forma diferente. Aquí lo importante es cómo y saberte que el Señor, a ti, tu Señor, te mira con ojos de amor, con ojos de misericordia. Dice, vete en paz. Tu fe te ha salvado. ¿Oramos? Gracias, Señor, porque en tu palabra tenemos plena certidumbre de ese amor y cuidado que tú tienes para el pueblo. Estamos seguros, Señor, de esos encuentros especiales planeados desde la eternidad para recibir una palabra de aliento y de esperanza. No sabemos por qué. Sabemos que somos dignos de castigo y pena. No sabemos por qué nos miraste con esos ojos de amor y misericordia, pero sí sabemos que cuando lo hiciste fue de una forma definitiva y que nunca, sea cual sea la circunstancia, nunca nos dejarás de ver con ojos de misericordia. Gracias por ese día especial que nos llamaste a salvación. Y porque también podemos estar seguros que nuevas son tus misericordias cada mañana. Podemos estar seguros que cada día que nos acercamos a ti, podemos recibir esta palabra tuya de aliento y confianza, de que podemos ir en paz, porque nuestro Señor Jesucristo lo ha prometido, y Él prometió estar con nosotros siempre, hasta el día que Él vuelva. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por la misericordia con que nos tratas. Cristo Jesús oramos. Amén.